A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. En las próximas horas, la Asamblea Nacional tendrá en su seno, en el Pleno, a los 4 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo quiero ser muy ligero, si se quiere, muy rápido, en decir algo que hasta puede de alguna manera significar un deseo. El reverendísimo Tuárez debe estar a estas alturas viendo a todas partes, viéndose en el espejo y pensando en forma casi infinita, para identificar cuál fue el punto de partida para su aventura. Porque estoy absolutamente convencido que el punto de partida no fue pues precisamente el momento que iniciaba la parte preparatoria y previa para inscribir su lista. No. Esa seguramente fue la resultante de una novelería, no más allá de eso. Porque en la personalidad de aquel individuo al que me estoy refiriendo no da para más. Yo creo que hasta ahí. Cuando ya el proceso se inicia, cuando ya graba los spots, cuando usa su condición de sacerdote para, supongo yo, pues que encontró algún camino o algún comedido que vino de parte del satrapilla, como bien se lo dijo el Contralor del Estado, que anda de ático en ático por la vía de los tejados, tratando de desestabilizar, pero por Dios, qué pretensión del satrapilla de Twitter. Seguramente le llegó, al reverendo Tuárez, alguien que le dijo, dice el señor que está en Bélgica, que tú vas a ser el ungido, el elegido, que tú vas a ser una especie de el Fernández y que él va a ser el cristino. Me refiero a lo ocurrido en Argentina en las últimas horas y que aspiramos a dar una opinión sobre el tema. Ahí seguramente se inicia una carrera y una aventura y se define el perfil de un sujeto que comenzó a recibir información, datos, alabanzas, alegorías, clichés, todo. Tú vas a hacer esto. Yo no puedo ser candidato a la presidencia, pero voy a ser el candidato a vicepresidente. Y bueno, pues a ti, después de que votes a todos los que nombraron el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, te vamos a poner de candidato a la presidencia de la República, etcétera, reformar una constitución, tú terminas tu periodo y luego pues yo me quedo para siempre y tú también te quedas para siempre. Cosas así, idioteces como esas seguramente llegaron a la mente de este hombre que se perturbó. Cuando ya fue proclamado como ganador y había algún evento administrativo que demoraba la entrega de credenciales, cosa insólita, porque aquí en este proceso se dieron temas como que muchos ciudadanos electos les entregaron las credenciales una hora antes de posesionarse. Y a los señores del Consejo de Participación Ciudadana no se posesionaban cuando estaba previsto en la ley, porque todavía no estaban proclamados los resultados. Insólito, nunca eso ha ocurrido. Nunca ha ocurrido, pero bueno, pasó en el Ecuador del 2019.
Yo creo que el señor Tuárez y sus 3 compañeros de fórmulas o de adhesión o de como se llame, podrían tener una opción casi como esas. Y a ver, cuando estoy hablando cuando voy a hacer una especie de símil analógico, etcétera, cuando voy a usar una especie de metáfora, es decir, casi como cuando están en el paredón. ¿Cuál es tu último deseo? A lo mejor me extremé en poner la comparación, pero lo de cuál es tu último deseo, sí. ¿Cuál debería ser? Para contribuir con el país. Porque todos, de alguna manera, algo tienen que decir y algo tienen que decir bien. Y puede ser útil. Hasta para que esté registrado, ¿no? ¿De dónde nació la torpe y loca idea de convertirse en rey de reyes? ¿Quién fue el primero que le trajo el mensaje? ¿Y en qué tipo de laboratorio lo analizaron o lo procesaron? ¿A quién se le ocurrió tamaña desfachatez de irse contra la voluntad popular? De irse contra un gobierno en ejercicio. Que no está claro que también atentaban contra el gobierno. Por supuesto, pues de irse contra la asamblea. Sí, asamblea al fin, pero asamblea. De irse contra la fiscalía, contra las cortes, contra la contraloría, procuraduría, las superintendencias. ¿A quién se le ocurrió? Señor cura, a lo mejor le puede ser útil al país si usted le dice, bueno, quiero confesarme, que alguien haga el papel de monseñor y lo confiese, quiero confesar que esto resultó así. Me reuní con estas personas, me daban una serie de razones, hicimos lo que hicimos y claro, el camino era este. Ya habíamos prácticamente repartido las funciones que iban a quedar vacantes. Cuéntele al país. Cuéntelo en el juicio político. Seguramente no por eso le van a levantar o van a cambiar de criterio algunos legisladores que han decidido ya votar en contra de ustedes desde el momento que firmaron la adhesión al juicio político. Se necesitan 70 votos y hay más de 80. O sea que están fuera del cargo. Pero le haría un gran favor al país decir cómo nació la conspiración, porque era, por supuesto, un acto atentatorio contra la seguridad del Estado, ni más ni menos. Usted escoja, puede ser, no porque yo lo digo, puede ser que sea su última voluntad y un propósito de enmienda y un dolor de corazón no le quedaría mal a usted, que de eso se supone que sí sabe. De lo que creo que sabe menos es de los votos de castidad y de los votos de pobreza. De los de castidad no sé, pues, de los de pobreza es evidente, porque usted mismo dice que ha tenido una cuentita con unos ahorros, producto de algunos negocios, y que ese es su derecho. Allá, usted y su derecho. Hace pocas horas, como dicen ellos, la Argentina, la dupleta del señor Fernández y la señora Cristina le ganaron al señor Macri con una diferencia de casi 15 puntos en las elecciones primarias. ¿Cómo son las elecciones primarias? Hay un determinado número de votos que un ciudadano debe tener para poder participar de candidato a presidente en este caso. Sí, pues yo creo que puede ser eso de alguna manera medio digno el tema de analizárselo, porque como tanto aquí nos quejamos unos más y otros menos, en el sentido de que hay mucho candidato, bueno, pues no en firmas para hacer un movimiento, pero sí en votos en urnas, con el control de la función electoral, de ver cuántos finalmente dicen quiero que sea candidato fulano de tal. Puede ser que a lo mejor podría servir de algo esa metodología para el futuro. Si no estoy en un error, hay 10 candidatos que han puntuado. Y por supuesto, pues Macri o Fernández y Macri
A ver, el señor Fernández lo escuché ayer hablar como que él es un invicto y un nuevo en la política. Pues sí ha estado con el gobierno del señor Larrúa, Duhalde, si no me equivoco, con el señor Menem y al parecer con el señor Kirchner. Bueno, podrá decir el señor Fernández de que él es finalmente peronista. Es que esa es la desgracia de Argentina. De ser todos peronistas. Es el problema de ustedes. Estoy hablando en términos políticos porque no quiero ofender a la nacionalidad misma. Pero ¿cómo no decir si antes de Perón Argentina era la cuarta economía del mundo, del planeta? ¿Qué pasó? Este populismo nocivo siempre ha dado problemas a los países y hay algunos que difícilmente salen de eso. Miren ustedes, el único peronista que yo recuerdo en los últimos 40 años en Argentina, el señor presidente Alfonsín, un socialdemócrata respetable, un filósofo de la política, no como esos que pasan copiando por ahí una que otra anécdota de la política, pero Alfonsín era un personaje del nivel de Carlos Andrés Pérez, del nivel de Felipe González, y como socialdemócrata, y como la socialdemocracia ejercida por François Mitterrand en Francia. Sí, un nivel realmente del que los ciudadanos tenemos mucho que aprender. El señor Macri pierde con algo así como con 15 puntos. De ser esto 47-35, si no me equivoco. De ser esto el reflejo exacto de lo que pasó en el proceso de las primarias, estaríamos ya prácticamente con un pie fuera de la presidencia Macri y con un pie y medio el señor Fernández en la presidencia. Lo único que se me ocurre pensar es que si gana el señor Fernández, doña Cristina va a ser una piedra en el zapato que a lo mejor antes del año está donde debería estar. Porque una cosa es desde dentro, por supuesto, seguramente es más fácil, pero además es un asunto de supervivencia. Alguien dice, ¿pero cómo? Pero si están en la misma papeleta, no se equivoque. Porque el día de ayer, en el discurso de agradecimiento, ya no asomó. Voy a hacer un ensayo y yo les pido que si me equivoco en el tiempo que falta por terminar este proceso en la Argentina, yo les pido comprensión y hasta que sean, si se quiere, dadivosos en cuanto a juzgarme, pero se me ocurre que los seguidores de Macri no salieron a votar. Y a propósito. Es decir, hemos visto el número de votantes de los Fernández, pero no de los Fernández de los Fernández de Argentina. Iba a hacer una comparación, pero no quiero que nos distraigamos. No. Salieron a votar todos los de los Fernández. Esos son todos. ¿No será que se guardaron por ahí una carta y no salieron todos los de Macri para no destapar las cartas? Porque ya están destapadas las cartas del kirchnerismo. ¿Será que esos son los votos de Macri, todos? ¿O intencionalmente se guardaron para salir el día de que me la jugué? Es probable, casi seguro que sí, pero esperemos que el tiempo nos aclare el panorama. Y asomaron pues los correístas, chavistas, maduristas, kirchneristas y etcétera, a decir que está de vuelta la espada. Primero que no hay espada, porque ya se la llevaron ellos mismos y se la robaron. No, primero, que el señor Bolsonaro va por el mismo camino, que ya en el Ecuador pues como que se lo tiene de retorno cuando tiene orden de prisión. 2, que en Colombia pues el señor Petro está listo. Qué facilidad que tienen, pero nunca dicen y que Maduro se permisa. No, les da vergüenza. Conviven, pero les da vergüenza.
Por Dios, pues. Entonces hay que decir, el día de ayer en Guatemala ganó el candidato de derecha, entonces la tendencia es a la derecha. Recién ganó Inglaterra un ultraderechista, entonces la derecha. Y así en varios procesos electorales que han habido en el mundo. Ese no es el punto. Las economías y las realidades de los países tienen cada uno de los países su propio ADN político. No hay duda. Que por ahí escuché a alguien que decía, o leí, que decía, el Fondo Monetario fracasó en Argentina. El Fondo Monetario fracasó en Argentina. A ver, ¿quién es el que fracasa en la salud? La persona que vive una vida, valga redundar, ¿no?, absolutamente desordenada. ¿El fracaso o fracasa el médico? No, pues, el médico hasta previene, el médico cura, pero de repente la cura puede ser hasta un imposible. No, fracasó el fondo. ¿Por qué fracasó el fondo? ¿El fondo gobernó Argentina? No, pues, gobernó la banda de los Kirchner. Encontraron horrores y barbaridades en el despilfarro en Argentina, con un gasto brutal, con un deterioro de la economía impresionante. No gobernó el fondo. Es que hay que buscar una alternativa. Bueno, búsquenla, pues. Y de paso, escríbanla. Y de paso, cuéntennosla. Porque solo quisiera recordar un tema. El señor Tsipras, cuando llegó de primer ministro a Grecia, bueno, su discurso era contra el fondo. Es más, hizo una consulta popular donde le preguntaba a la ciudadanía si se va el fondo o se queda el fondo. Y la gente mayoritariamente, por aplaudirlo a él, que era su líder, pues, ganó las elecciones. No podríamos estar contra esa realidad. Votaron porque se vaya el fondo. Y no tenían otra alternativa esa sociedad, Grecia, no tenía otra alternativa. Y votaron para no ir al fondo. Se regresaron a ver a todas partes del mundo y nadie les paraba bola, como se dice, en la esquina. Y después tuvieron que volver al fondo. ¿Qué les parece, amigos? Pero, a ver, ¿cómo es que, por qué no se fueron, por qué se fueron, por qué se demoraron y por qué finalmente fueron al fondo? Porque no hay otra alternativa de lo que se conoce, pues. Para una contingencia, para salir de una crisis por la vía de créditos a largo plazo, por supuesto, con condiciones, obvio, pues. Pero obvio. Entonces, la receta no es la mala, sino la cantidad de cosas que se hicieron para llegar a demandar una receta de esa manera. El tomar 2 pastillas para la hipertensión no es la mala por la cantidad, no. El tomar esas 2 pastillas para hipertensión es por el desorden en la vida personal que hace que hagan en su vida todo lo que no hay que hacer y van a caer en ese tipo de enfermedad. Sí, pues, la receta no es mala porque el médico dicta una mala receta. Alguien puede decir, ¿cómo puede hacer una analogía de una enfermedad? Claro, pues, la situación que viven las sociedades en materia económica son lo más comparables con un paciente, pues. El paciente llega a su consulta y el médico le dice, primero exámenes. Al patólogo, quiero saber cuánto tiene de colesterol, quiero saber cuánto tiene de triglicéridos, de glucosa, de ácido úrico, de presión. Por favor, pues, de acuerdo a eso le dice, tanto para los triglicéridos, tanto para la glucosa, tanto para el colesterol, tanto para el ácido úrico. Por supuesto, el paciente, la sociedad, el Estado, tiene un déficit de tanto. Tiene cuentas por pagar de tanto. Las cuentas por pagar tienen un interés de tanto por ciento. Tiene una balanza de pagos de tanto. Una balanza comercial de tanto. Solo importa, no exporta nada. Tiene un desbalance, por favor. Tiene un sueldo impresionante la nómina de funcionarios.
tiene un aparato estatal inmenso, trabajos que lo hace con una persona, tiene 8 en un escritorio. Por decir algo, estimadas amigas y amigos, esto más lo digo buscando una respuesta de las personas que con técnica y con exactitud y responsabilidad nos dan las respuestas que nos dan a los ecuatorianos y a las sociedades en el mundo. Así que no es que mañana pierde Macri y nuevamente viene Correa, Lula, la señora Cristina, si gana su fórmula, se va a la cárcel antes de lo previsto, porque va a ser un estorbo. Porque además, cierto es pues que durante el gobierno de ella, uno de los más duros críticos de ella era el señor Fernández. Y si no estoy en un error, y el señor Massa, que fue el que quedó en tercer puesto en la elección anterior, el señor Massa, que estaba ayer en primera fila. Ahí se ve la corriente, que van a decir, ni Macri, a Cristina, hasta aquí. Y de ahí, chao. Estimados amigos, este es un asunto para serenarse y para analizarlo además. ¿Qué les parece a ustedes mañana un consultorio médico del doctor fulano de tal? Atendemos cánceres en cualquier parte del cuerpo. Hacemos implantes, bandas gástricas, etc. Los tumores no los vamos a extirpar de una sola. Los tumores los vamos a extirpar por partes. La octava parte cada 8 meses. Tengan la certeza de que a lo mejor mucha gente va a decir, si este no es tan terrorista médico, nos va a extirpar de a poco el cáncer hepático. Y es probable que tenga una columna de gente pues, esperando al la atención médica. Lo más probable es que se muera el paciente. Claro, se muere a plazos. Sí. Lo más probable es que va a tener muchos pacientes ese médico, pero no resuelve el problema. Es que yo estoy con hemorragia. Las 2 fosas nasales, me sale sangre por ahí. Tengo hemorragia por los 2 orificios nasales. Entonces el médico le dice, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un tapón en el uno. Y obviamente, pues si sale por el otro, no es lo mismo que salga por los 2, así que puede durar un poco más. Yo escuché una vez a un presidente decir, yo soy profundamente respetuoso, pero lo voy a decir, vamos a bajar la inflación del 60 al 30% para que se duplique el salario. ¿Qué tal? Bueno, de estas cosas se han dicho, pues. De estas cosas se han dicho a propósito de los 40 años de democracia. Y de otras también se han dicho. Entonces, estimados amigos, el tema del resultado electoral de Argentina no tiene nada que ver con lo que pueda pasar en otros países, en lo absoluto. Los colombianos que han vivido una guerra con las FARC, que tienen nombre de partido político y socios, los colombianos digo, no van a escoger esa opción, porque además a Petro ya lo conocen como alcalde de Bogotá. No van a escoger otra opción. Y los ecuatorianos menos, a propósito. Dice el señor Correa que solo $6,000 y que esto es ridículo. Claro que es ridículo. En su cleptomanía, por supuesto que es ridículo, es casi nada, ¿no? Pero lo que ocurre es que el problema no es el monto, el problema es el origen. Esa es plata que extorsionaban y le sacaban a los contratistas. Y por supuesto, pues que esto tendrá que la justicia determinar que seguramente algunos contratistas subieron el monto de los ladrillos, el costo del cemento, porque no iban a dar pues de sus utilidades. Y como subieron el costo de sus materias primas para hacer la obra, entonces esa es plata del pueblo ecuatoriano. Así que el problema no son los $6,000. El problema no es ese. Como no fueron los $600,000 el problema de esa extorsión y chantaje con la complicidad y ejecución de jueces corruptos que hoy están en el anonimato y no pueden salir a la calle, que le otorgaron al señor Correa
cuando a un banco enjuició siendo presidente para que le vuelvan para cobrar una indemnización porque le hicieron un daño moral. ¿Qué tipo de daño le harían? Por algún asunto de los tantos que han vivido muchísimos ecuatorianos y que ha pasado como un hecho de error. Punto. El problema no son los $6,000, el problema es el origen del dinero. Pero no solo eso, pues. Hay otras cosas que no se han publicitado, como el tema de los $6,000, como el tema del alquiler del avión en el año 2013, $170,000, si no me equivoco. Y así varias cosas, pues. Así varios temas. Ya escuché por ahí algunos abogados, yo soy profundamente respetuoso del criterio, pero este criterio que le he leído a algunos y los he escuchado, no es técnico, es político. Y además es muy mal manejado es una actitud poco ética porque se ofrecen como declamadores. Es decir, hay opiniones que cuestan, pues. Yo soy tu enemigo, pero voy a decir que eres buena gente en el fondo. Y eso que yo soy tu enemigo, por eso es que Correa varias veces se ha dado el lujo de decir, ahí está el señor fulano de tal, mi enemigo. Hasta él reconoce que yo tengo la razón. Ese es un truco viejo, pero así viejo. Así que, estimados amigos, ¿saben por qué? Seguramente la fiscal y la jueza resolvieron dictarle orden de prisión y pedirla y la otra dictarle medida de prisión. Porque ya está prófugo, pues. Porque la medida de prisión es una medida extrema que garantice que vaya a juicio el tipo para que contribuya y se aclaren las cosas. No es lo primero que se debe hacer, no, es una extrema. Pero ya Correa nos demuestra que él y su banda se van, pues. Y si está con una orden de prisión y está prófugo, no había otra alternativa. ¿Qué? Le tenían que dictar una medida alternativa para que se presente. ¿Cuándo se iba a presentar? Nunca, pues. Por Dios. Así que, señoras y señores, estos son temas que los vamos a seguir tratando. Y qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.